Vamos a hablar de temas de salud, y es que luego del incremento de casos en Tlaxcala de personas que padecen el síndrome de Guillain-Barré, surgieron muchas dudas sobre si el consumo de pollo, de carnes, está relacionado con el síndrome o que si está en el agua. Y es que no es la primera vez que se advierte que la bacteria Campylobacter se encuentra en la carne de pollo, causante de esta y de otras enfermedades, pero para hablar con un profesional del asunto, le damos la bienvenida en este espacio con el gusto de siempre al doctor Juan Manuel Lira, ex titular de la Unidad de Atención Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, doctor en Gobernabilidad y Gestión Pública. Doctor, bienvenido, gusto saludarle, muy buena tarde. ¿Qué tal, Carlos? Es un gusto saludarte como siempre y el auditorio de la Octava. Muy amable, doctor. Pues de entrada muchas dudas. La gente tiene miedo de comer pollo, ya hasta clausuraron pollerías en Tlaxcala por el miedo de la gente, lo entiendo, pero ¿qué tendrían que estar haciendo las autoridades? Me imagino que más bien información es lo que está haciendo falta, ¿no le parece? Sí, claro, y este es un espacio muy adecuado para que informemos a la población y sobre todo decirles que estén tranquilas, no existe ningún riesgo de contaminación, de brote, de que haya una epidemia, ni de manera ni cercana a lo que pasamos por la pandemia del COVID. He de decirles que el síndrome de Guillain-Barré se engloba dentro de una serie de enfermedades que los médicos conocemos como un síndrome de parálisis flácida aguda, que es lo que está ocurriendo ahorita en el estado de Tlaxcala. Pero no es algo nuevo, déjenme decirles que en otros estados también hay estos tipos de síndromes que engloban a lo que tú bien llamas como síndrome de Guillain-Barré, que se manifiesta por una alteración en la sensibilidad y en la pérdida de la fuerza y flacidez en los músculos de las extremidades. Y esto puede ser causada por muchas cosas. Lo más frecuente es una infección, que puede ser una infección bacteriana, una infección viral. En algunas ocasiones también puede ser ocasionada esta parálisis flácida aguda por algunas intoxicaciones, por ejemplo, con insecticidas, las personas que manejan insecticidas en sus parcelas. En algunos otros casos, incluso las vacunas mismas pueden ocasionar esta parálisis. Esa parálisis se engloba en una muy particular, que es el síndrome de Guillain-Barré, que es un caso muy específico de parálisis dentro de las muchas que existen en este grupo que se denomina, como te digo, parálisis flácidas agudas. Y efectivamente, una de las causas puede ser las bacterias, y en este caso, lo que se ha encontrado en Tlaxcala es una incidencia mayor de una bacteria que se llama Campylobacter jejuni, que como bien estamos viendo, está, digamos, en los pollos de una manera muy importante. Pero no solamente la carne de pollo se puede contaminar por esta bacteria, también se pueden contaminar los alimentos crudos como las carnes de los vacunos o la carne porcina, incluso hasta los huevos de las aves. El agua también se puede contaminar. Y esto sí se ha visto que es una causa que puede predisponer a este llamado síndrome de Guillain-Barré, que es lo que está ocasionando un brote, y las autoridades hicieron lo correcto. Primero, determinar una alerta sanitaria para que se ponga atención qué es lo que está pasando. Se hace una investigación hasta cierto punto detectivesca que se llama vigilancia epidemiológica para rastrear los posibles casos, dónde se contaminaron, si realmente fue por la carne de pollo, si fue por el agua, fue por otro tipo de vectores. Y hasta el momento de los 80 casos, un poco más, que se tenían registrados hasta la semana pasada, de acuerdo a la Secretaría de Salud estatal y la federal, solamente se ha identificado esta bacteria en la mitad de las pacientes que tienen síntomas de parálisis. Y de estos solamente un poco más de 30 sí se han asociado ya diagnosticados como síndrome de Guillain-Barré. Pues eso no significa que la población tiene que alertarse ni alarmarse. El síndrome de Guillain-Barré, como hemos platicado en estos minutos, es una condición que no es contagiosa, no te va a contagiar, sino más bien es como consecuencia de una infección y el cuerpo reacciona de manera extraña generando anticuerpos contra tu propio cuerpo. Esto se llama autoinmunidad. Se los pongo muy claro, la bacteria entra al cuerpo, nuestro cuerpo genera anticuerpos para de manera natural desecharlos, pero de manera un poco establecida, esos mismos anticuerpos atacan a tu propio cuerpo y en específico a los nervios de las extremidades. Y así es como se presenta esta parálisis. Comienza de abajo hacia arriba y sobre todo puede llegar a paralizar los músculos respiratorios, que es la situación ya más grave del Guillain-Barré, Carlos. Muy bien, muy interesante todo lo que nos platica, doctor, definitivamente muy importante, necesario. El asunto aquí es que la gente ahora tiene miedo y le han dicho a la gente que no debe de lavarse el pollo y sobre todo las personas mayores, me he topado con varias de ellas, dicen, pues cómo no voy a lavar el pollo, estoy acostumbrada a lavar el pollo de toda la vida y desafortunadamente entiendo en esa actividad, en esa práctica, la de lavar el pollo, si este pudiera tener el Campylobacter jejuni, pues podría transmitirlo a los seres humanos, no necesariamente por el pollo en sí, porque el pollo al ser cocinado
pierde la bacteria, pero el problema es que ya se contaminaron otros utensilios. ¿Cómo tiene que ser entonces el manejo del pollo? ¿Cómo tiene que ser el manejo de los alimentos, del agua, para limitar o evitar que nos contagiemos de Guillain-Barré? Y eso que estás tú comentando se llama contaminación cruzada. Como hemos visto, la bacteria Campylobacter, como cualquier otra bacteria, pues Escherichia coli, la salmonella misma, puede contaminar la carne cruda. El hecho no es necesario que las personas, y sobre todo en los hogares, laven la carne como tal, porque esta se cuece. La cocción por tal, arriba de 74 grados centígrados por más de 15 minutos, mata todos estos tipos de bacterias, de microorganismos. El tema aquí es que si nosotros lavamos el pollo, sobre todo al chorro del agua del grifo, se producen aerosoles que pueden contaminar las superficies que están alrededor de donde lavamos la carne, o incluso la tabla para cortar la carne puede quedar contaminada, el mismo cuchillo. Y si después no tenemos el adecuado aseo y desinfectamos estas partes que quedaron contaminadas posiblemente por esta u otras bacterias, se pueden contaminar alimentos crudos, como los vegetales de hojas verdes, las lechugas, jitomate, y eso no se cuece, lo podemos ingerir y podemos infectarnos. Pero aquí lo importante es que la infección es por una bacteria que habitualmente da diarrea, un poco de fiebre y que se autolimite en un par de días, sin incluso antibióticos. Tuvimos un problema, evidentemente, en la conexión con la plática con el doctor Juan Manuel Lira. Ya regresó, doctor. Nos estaba explicando precisamente sobre la bacteria, el asunto de la bacteria. Bueno, perdón. Te decía que la bacteria se encuentra, sí, efectivamente, en los alimentos crudos y hay una contaminación cruzada. Cuando partes tú la carne en una tabla, se puede contaminar. Cuando le echas el agua del grifo, se producen aerosoles y contamina la superficie donde luego manejamos alimentos que no se cuecen, como las vegetales de hojas verdes, las verduras, las frutas, y es lo que te puede ocasionar la infección, una infección habitualmente digestiva que se autolimita un par de días, con diarrea, fiebre. Aquí la situación es que puede aparecer, que es muy poco los casos, una situación grave como es el Guillain-Barré, que no se da más de 2 o 3% en las infecciones gastrointestinales. Por eso es que 1 de cada 1000 pacientes que se infectan con esa bacteria en específico, la Yeyuni, pueden desarrollar Guillain-Barré. Entonces, ahorita en Tlaxcala hay 8 casos, digamos, graves y 30 confirmados. Puede ser que se haya muchos casos infectados que estén cruzando con diarrea. Es una diarrea que obviamente se autolimitó. Aquí el tema es que la gente no se espante, sí tiene que tener mucho cuidado en lavar los alimentos, lavarse muy bien las manos después de manejar alimentos, sobre todo carnes crudas, y tener sobre todo cuidado cuando almacenen la carne en los refrigeradores, no ponerlos directamente la carne cruda con los alimentos que no se van a cocer, porque también puede venir una contaminación que, como tú bien dices, se llama contaminación cruzada, Carlos. Si seguimos estas indicaciones, no tiene por qué alarmarse las personas. Es una situación que se exacerba un poco por las altas temperaturas, se descomponen más fácil los alimentos, pero una vez que pasemos estas etapas y seguimos las medidas generales de limpieza que habitualmente se hacen en todas las casas, yo creo que la gente puede estar tranquila de que esto es un brote que se va a controlar muy rápido. Lavar el pollo, no lavar el pollo, doctor. Desde el punto de vista médico no es recomendable lavar el pollo, como te digo, porque el pollo o cualquier otra carne se va a cocer y al cocerla, efectivamente la bacteria esta de Campylobacter jejuni y otras que hay en el pollo se van a morir. Aquí lo que sí tiene que haber acciones preventivas de parte de la COFEPRIS estatal de un manejo adecuado del sacrificio de los animales, llámese pollos, vacas, cerdos, etcétera, para que no se contaminen, porque esta bacteria está normalmente en el intestino de los animales y cuando se sacrifican se puede contaminar, pero no es necesario lavar la carne, nada más evitar que se contamine con otros utensilios que utilizamos en alimentos que van a estar crudos y los vamos a ingerir de manera cruda. De acuerdo. Doctor Juan Manuel Lira, ex titular de la Unidad de Atención Médica del IMSS, doctor en Gobernabilidad y Gestión Pública. Siempre, de verdad, un verdadero placer escuchar sus conocimientos y aprender de usted. Gracias, doctor.